Muy buenas con todos ustedes. Nuevamente estamos saliendo al aire. Ahora vamos a hablar sobre un estado psicológico llamado el buen dueño de casa. Pero antes de de continuar con el punto que queremos explicar, vamos a enviar, como siempre, los saludos a todos los países que nos ven y nos siguen y aprenden estas enseñanzas psicológicas. Tenemos saludos para México, allá los que nos están viendo, para Estados Unidos, allá también en Honduras, tenemos en Nicaragua, saludos allá, en Argentina, en Chile, Uruguay, en Brasil, saludos a Brasil, saludos a Bolivia, a la Argentina, que ya dimos también, y Ecuador y Colombia y Venezuela, a España, los saludos. Bien, desde el Perú estamos transmitiendo desde Jaén para todos los países y para nuestro país estas enseñanzas de psicología. Bien, ahora vamos a hablar sobre, como dije, hablar sobre el buen dueño de casa. Tema de psicología, el buen dueño de casa. En estos momentos en que vivimos, se nos hace tan difícil poder controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y nuestro sistema nervioso anda empeorando, deteriorándose todos los días. Entonces, es tan difícil que nosotros nos apartemos de los efectos desastrosos que nos trae la vida si no buscamos una forma de aislarnos, si no buscamos el aislamiento. Es más imposible protegernos de esta ola difícil de poder controlar. Las emociones y los sentimientos y los pensamientos cada vez se vuelven más conflictivos en nosotros. Entonces, es muy difícil, pero es indispensable buscar el aislamiento. De lo contrario, somos devorados por la misma vida. Cualquier trabajo que uno haga sobre sí mismo, no es suficiente psicológicamente, no es suficiente. Si queremos nosotros desarrollar nuestros estados o nuestro estado anímico, si queremos desarrollar nuestro estado anímico espiritual, siempre se va a relacionar con el estado de aislamiento interior que nosotros hagamos. Este aislamiento tiene que ver bastante en que en ese mismo aislamiento tenemos que cultivarnos el espacio que queremos desarrollar en nuestro interior. Es solamente a través del aislamiento. Un aislamiento que tiene que ver con el silencio interior. El silencio interior es una forma de estar en armonía. Bien, entonces, muy bien entendido, pues, tal como la vida nos pone, es imposible que nosotros podamos desarrollar algo en nuestro interior espiritualmente. Es imposible, porque la vida nos devora todos los días. La vida conflictiva de los compromisos que tenemos como buenos dueños de casa, de cumplir con nuestros deberes todos los días. Y todos los días gastamos energías,
todos los días trabajamos y nos desgastamos, nos cansamos y luego vamos a dormir y luego despertamos, trabajamos, nos cansamos, vamos a dormir, luego despertamos. De ese modo nuevamente trabajamos para cumplir con los deberes de casa y de la familia, nos cansamos y nos vamos a dormir. Así pasa el tiempo, mes a mes, año tras año, y uno va poco a poco cansándose, desgastándose, y poco a poco va acabando su vida. Pues tendremos que ir revalorando un punto fundamental, que es imposible que nosotros nos podamos defender de la vida como la vida nos propone, como la vida se comporta. No es difícil que podamos soportar ese ritmo. Necesitamos con urgencia buscar ese aislamiento como punto de partida, un aislamiento y un silencio interior, y deberemos de trabajar sobre ello para poder nosotros ir cultivando el camino a la vida espiritual, el camino de un cambio psicológico que conduce justamente al camino del despertar espiritual. Entonces, nosotros no nos oponemos al desarrollo de la personalidad. El desarrollo de la personalidad de todos los días, se tiene compromisos de saludar, de comportarnos, de una forma de reír, una forma de bailar, una forma de caminar, una forma de celebrar las amistades. Esa personalidad que nosotros desarrollamos, pues, es temporal. Esa personalidad no nos sirve para un desarrollo espiritual. No tiene nada que ver la personalidad que formemos para poder entrar a un camino espiritual. Hablamos de un punto de vista que necesitamos desarrollar el silencio, el aislamiento interior. Ese aislamiento tiene que ver con un espacio que nosotros tengamos en nuestro interior, y ese en nuestro interior nosotros no tenemos ese espacio de ese aislamiento, ni en la casa tenemos un espacio para aislarse, para meditar, para observarse, ¿cierto? Para practicar una oración, no tenemos ese espacio. Antiguamente se le veía a los devotos, cristianos, católicos, devotos, que tenían un espacio, una urna, o tenían un espacio donde ponían una velita, una imagen, y se ponían ahora. En estos tiempos no hay espacio para ese espacio del silencio interior, del aislamiento. No existe. Entonces la personalidad de nosotros es algo meramente artificial, superficial, que nos permite a nosotros comunicarnos con las personas con una sonrisa o con una seriedad, nos permite con las personas para interactuar. Es meramente superficial. El aislamiento que deberemos de ir teniendo desarrollo en nuestro interior sí va más adentro y es profundo. Eso sí nos va a ir desarrollando lo que es el campo psicoespiritual. Ese campo nosotros lo necesitamos, lo anhelamos, pero no sabemos cómo desarrollarlo. Entonces, siempre anhelamos nosotros hacer cambios, siempre anhelamos vivir en paz, en armonía. Anhelamos nomás, mas no lo desarrollamos, mas no lo tenemos establecido en el interior. Como le digo, si no hay espacio en casa para una oración, para una meditación, ni para poner una vela para orar, entonces en este interior tampoco lo hay, no existe. Pues sin el aislamiento es imposible que a cualquier caminante, cualquier devoto pueda desarrollarse. Es imposible que pueda tomar una consistencia de trabajar sobre sí mismo.
es como anhelar y estar enamorados de los cambios interiores o enamorados de la vida espiritual, que al final de cuentas uno acaba frustrado de no haber cumplido su anhelo espiritual. Frustrado acaba de todos modos con un vacío en su corazón, un vacío que no se sabe con qué llenarlo, y un vacío que ni él mismo entiende, pero que él mismo lo siente, pero nadie lo va a entender. Entonces el aislamiento es fundamental tenerlo. Entonces, si uno no se aísla y se identifica todos los días con el tren de la vida, con los problemas, con el trabajo, con la vida diaria, es imposible que desarrolle en su vida y en su interior algún cambio. Es imposible que logre algún cambio o algún desarrollo espiritual. Sumamente imposible que logre ese desarrollo si no aplica el aislamiento. Este aislamiento psicológico tiene que ver bastante con su silencio interior. Entonces, si uno se identifica con todos los procesos de la vida práctica, se identifica con todos los procesos de la vida práctica y derrocha sus energías ahí, en la vida práctica, todos los días, derrocha sus emociones, sus fuerzas, y se convierte en elemento negativo, derrocha sus energías en autoconsideraciones personales, considerándose un gran personaje, un gran hombre, superior, derrocha energías, porque está soñando en cambios de la personalidad nomás, está poniendo como un punto de vista de que es superior en la personalidad, y esa personalidad es mera fantasía, es superficial, no conduce a nada, a ningún cambio interior, ningún desarrollo psicológico, espiritual, no te conduce. O sea que en vano uno se detiene ahí a veces sobresaltar y pensar a veces en proyectos, en grandezas. Simplemente son fantasías que no conducen a nada, sino a un vacío al final. Entonces, estas personas que están en autoconsideraciones y en vanas palabrerías, que no tienen nada de sustancial, son charlas ambiguas, nada edificantes para un bienestar interior. Simplemente son fantasías, la que uno se forja pensando ideas de grandezas o pensando hacerse resaltar, hacerse sentir, a nada conduce. Entonces, si nosotros procedemos de esa forma, ningún elemento real puede desarrollarse en nuestro interior, fuera de lo que pertenece al mundo de la mecanicidad. Nada más que es mera fantasía. Entonces, quien quiera de verdad sobre sí el desarrollo de la esencia, debe de llegar a estar herméticamente cerrado. Herméticamente cerrado quiere decir que debe estar aislado psicológicamente, cuidar que sus sentidos, los ojos, no miren elementos negativos donde hay el escape de energías. Por ejemplo, vemos en ese escape de energías películas de violencia, películas emocionales que lloran, gimen, terror, asesinatos.
Pues, si queremos estar herméticamente cerrados, es indispensable que nosotros alejemos esos elementos nocivos que destruyen prácticamente la paz interior y la armonía interior, lo destruyen. Los grandes hombres de las ciencias del mundo que han dado luz al mundo, todos ellos, sin excepción, han estado herméticamente cerrados. Todos aquellos matemáticos buscaban ese espacio de soledad. Esos físicos, esos químicos, hombres y mujeres, artistas de renombre que ahora son padres de las ciencias, ellos vivieron herméticamente cerrados. Un Jesucristo, sus apóstoles, herméticamente cerrados. O sea, tenían su espacio de aislamiento interior. Es indispensable que los que queremos trabajar en este trabajo espiritual, en los cambios psicológicos que uno quiere hacer, es indispensable que piense primero que el aislamiento es fundamental para el crecimiento interior. De lo contrario, no va a lograr mucho. Acabará triste, frustrado y vacío, o seguirá viviendo engañándose que el cambio está en él, buscando fantasías, hacer sentir los cambios no hay ahí. Los cambios están en aquella persona que está herméticamente cerrado. Entonces, los ojos deberemos de cuidar que no miren elementos perjudiciales como películas, violencias, novelas, que tienen que ver bastante. Cada quien escoge si quiere silencio interior o si quiere el aislamiento interior, escoge cómo cultivarse. No es obligatorio para todos. Los que anhelan deben estar herméticamente cerrados. Herméticamente viene de Hermes. Antiguamente, Hermes Trismegisto enseñó esa cultura. El 3 veces Dios y benedictor es un ser elevado. Ese enseñó la ciencia hermética, por eso herméticamente cerrados. Herméticamente hay que buscar ese aislamiento. Este aislamiento vamos a ir hablando poco a poco cómo lograrlo. Si uno quiere buscar el aislamiento, debe de estar que los sentidos no se pongan a leer, por ejemplo, el sentido de los ojos a leer pornografías, a leer violencia. Nosotros estamos atentos a leer un periódico de violencia, un periódico del día a diario, violencias, que murió, que mataron, que le hicieron así, que lo hicieron destrozado. A nosotros estamos acostumbrados nosotros a ese tipo de cultura que no nos conduce a nada sino a dañarnos interiormente la parte emocional y alejarnos más de la vida espiritual y mantenernos en un espacio de terror, las emociones. No nos sirve mucho. Son aspectos de la vida diaria que nos devoran todos los días y no nos dejan desarrollarnos interiormente. Acabamos el tiempo, envejecemos y morimos y nos vamos sin haber logrado nada real. Todo fue fantasía. Entonces, así es que tenemos cómo cuidar los ojos, cómo manejar los oídos, ¿cierto? Busquemos música armónica de Beethoven, de Mozart, músicas clásicas que tienen que ver, que equilibran tus emociones, tus sentimientos y tu parte emocional o tu parte mental, lo mantienen en un estado de armonía. Entonces, todas esas partes que vibran en tu interior se mantienen en armonía. Te conviene y nos conviene porque esa paz en tu entorno también repercute en un bienestar integral para tu familia, no solamente para ti, para la familia también. Entonces, es urgente que el aislamiento se logre por esos motivos, o sea, por esos caminos, por esos mecanismos, se logre el aislamiento. ¿Comprenden? Entonces, aquí, cuando uno tiene escape de energías, no está aislado en su intimidad y no podrá
desarrollar o lograr algo real en sus psiquis. Entonces, si uno quiere que crezca algo en su interior, tiene que tener el aislamiento. Y es el buen dueño de casa que nada contra la corriente, como ese pez que surge por las olas de cuesta. Si el agua no sube de cuesta, pues el pez sube de cuesta. Ese es el mensaje que tiene que uno revolucionarse y tiene que uno romper todo tipo de temores, todo tipo de complejos, todo tipo de comportamientos de pereza, de indiferencia. Tiene que enfrentarse a sí mismo, para que haya un desarrollo y un crecimiento interior de su estado anímico espiritual. De lo contrario, no logra nada. Quedará con el anhelo en su interior, pero no con el desarrollo, ni tampoco con la transformación psicológica que ella o él quiere. Este trabajo está dirigido para todos, incluso niños, jóvenes, adultos, no importa. El silencio interior es indispensable en cualquier edad. El aislamiento interior es indispensable en cualquier edad. La cultura de la China o del Oriente en todo en general, tienen esa cultura de aislamiento. Este aislamiento tiene sus espacios para poder meditar, orar. Aquí no existe en el occidente. Entonces, esas energías que uno hace escape, tiene que más bien cultivarlos en su interior. Energías como la parte emocional, que se escapan cuando uno mira novelas, se encuentra con amigos que les conversan, o amigas que les conversan cosas negativas y les arrastran a esas cosas negativas. Aparte que desgastan las energías, ahí lo empobrecen y todavía lo corrompen y se degenera la persona. Y llega un momento que esas malas costumbres ya no lo puede controlar, no lo pueden corregir. Entonces la vida mala y el destino se va a hacer fatal, se va a hacer negativo. Y no es que Dios lo haga castigar, sino que uno en casa, en la familia, no pudo corregir y no se pudo corregirse a sí mismo tampoco. Entonces un futuro muy oscuro para quien sea de la familia. Un futuro sin futuro es por la misma forma que se empobrecen esos sentidos. Entonces la persona tiene que tener también el ahorro de energías mentales, emocionales, sexuales. Cuando uno hace desperdicio de energías sexuales, no es tampoco viable, porque uno es como una fruta. Si una fruta, por eso que a la persona psicológicamente lo relacionan justamente a la palabra sexual con la manzana de Adán. Es como una fruta. Si una fruta es exprimida, sus elementos líquidos, vitales, ¿en qué queda esa fruta? Para nada sirve. Entonces, el ahorro de energías tiene que hacerse a través de la sublimación también de energías creadoras, también de la transmutación, a través de la alquimia. Entonces, vemos ahí, para que cultivemos el estado interior, es urgente que tengamos el aislamiento y el cierre del escape de energías. Pues ahí vamos. Los instintos también, no debe haber escapes de energías instintivas,
nosotros lo aprovechamos, vamos al gimnasio, lo acabamos el cuerpo, dale, haciendo gimnasio hasta el extremo brutalmente. Otra forma de escape de energías. Entonces uno no puede tener esas energías interiormente cultivadas. Deberíamos de equilibrarlo todo. Por ejemplo, aquí tenemos una famosa meditación, no me acuerdo el nombre, que esas personas se ponen a meditar 7 días. En 7 días solamente lo que hacen es oración y meditación. No hablan, hay un ayuno de meditación. Y esta meditación, ellos simplemente desayunan o almuerzan simplemente, y al desayunan o almuerzan simplemente. Entonces luego se dedican ellos a su meditación, van y se acuestan noche y día y están justamente en constante meditación. Esas energías no escapan para afuera. Al no escapar de energías, ellos están cargando de energías y pueden ellos, con esa carga de energías, en 7 días, pueden ellos, el vipassana se llama esa técnica de la meditación. Todo el mundo lo ha hecho anteriormente, pero no tenía nombre. Por eso algunas personas hacen los milagros, curan a las personas porque acumulan energías instintivas, mentales, sexuales, ¿me entienden? Son todas energías cultivadas en el cuerpo, emocionales, todos los sentidos no están gastando energías afuera, sino acumulando. En la meditación, en la oración, leyendo su Biblia de repente, o simplemente meditando, observándose, ellos cargan de energías. Y si alguien, y a partir de los 6 días o 7 días, alguien se acerca, ustedes pueden hacer con la mano así, y lo empujan a las personas a 5 metros, a 6 metros, a 3 metros, empujan a la persona. Entonces, vemos un potencial secreto guardado en nuestro interior que se llama el aislamiento psicológico, el aislamiento para poder trabajar en el desarrollo espiritual. La vida ordinaria, común y corriente, todos los días quiere devorarnos. Implacablemente todos los días más bien nos devora. Nosotros debemos luchar contra la vida misma, contra la corriente. Deberemos de aprender a nadar contra la corriente. Como les dije, como el propio pez. El propio pez. Hay 2 tipos de dueños de casa. El primer dueño de casa cumple con todos sus deberes, que los hijos estén bien, con todos sus gastos, con su comida, correctísimo. La esposa cumple con la esposa, cumple con el hogar en su totalidad, cumple con el arriendo, cumple con la luz, con el agua, cumple con su trabajo, con su horario. Es el buen dueño de casa. Hay otro buen dueño de casa que cumple con todo y luego cumple con el aislamiento interior. ¿Cuántos hay? Hombres y mujeres y jóvenes que cumplen con su aislamiento interior y que se cultivan sin gastar energías. ¿Cuántos hay? Entonces veremos que un aislamiento interior es cardinalmente urgente, radicalmente urgente, que debe quedar establecido y practicándose en el interior. Entonces, este trabajo del aislamiento se trata de algo muy distinto a lo que todos los días nosotros hacemos. Sin embargo, nosotros debemos de practicar, ¿cierto? De instante en instante, para que este aislamiento se vaya desarrollando y dando los frutos que nosotros lo requerimos para los cambios psicológicos. Sin ello, sin el aislamiento, es imposible. Todos los estudiantes de todos los países o del mundo entero que quieran hacer un desarrollo interior espiritualmente, si no se aíslan, es imposible. Ahí vemos que la historia bíblica habla que Jesús se desapareció de los 12 años. Claro que es otra cosa, pero también aprovecharemos ese punto para explicar el Buda
también se juega un aislamiento interior. San Francisco de Asís buscó ese aislamiento también. Entonces, nosotros, ¿qué? Los que anhelamos este camino del cambio psicológico interior, ¿qué buscamos? ¿Qué hacemos? Estamos perdiendo nuestro tiempo, nos estamos engañando. Sin este aislamiento es imposible que algo se desarrolle en nuestro interior. Se desarrolla si la personalidad está muy desarrollada y también muy desarreglosa, que nada conduce a una queda, pero si con el aislamiento interior sí vas a cultivar espiritualmente, va mucho más allá, incluso de sepulcro, más allá de la muerte. Nuestra vida de nosotros, o nuestra actitud hacia la vida diaria, es fundamentalmente equivocada. Si queremos que todo va a marchar bien, porque así nomás nosotros queremos que todo marche bien, y nosotros nos esperanzamos y nos ponemos a dormir muy bien en nuestra cama, esperamos que los proyectos, los planes marchen bien, nosotros estamos muy equivocados, porque tarde o temprano esto acaba. Acaba porque son meramente artificiales, son meramente superficiales, no tienen fondo, no tienen profundidad, no tienen bases. Esto acaba. Entonces, si esto acaba, ¿qué hacemos? Regresemos al aislamiento interior. Entonces, debemos de practicar de instante en instante esta revolución de la conciencia, esta psicología revolucionaria de instante en instante. Vamos a autoobservarnos aquí, de instante en instante. No sé si me entienden. La autoobservación es que te hace que tú mismo seas un juez interior, tú mismo te cuestiones, tú mismo te analices, tú mismo veas qué anda mal en tu pensamiento, en tu sentimiento, en tus emociones y en tus actos. Tú mismo sé tu juez y comencemos por ahí a cambiar. Y eso se logra en un aislamiento interior, un espacio donde uno reflexione, medite y crea. Y así ya desarrolla ese espacio físico, tiene capacidad de crear el espacio psicológico ya, el silencio psicológico ya en su interior, y lo puede hacer donde quiera, para sentado, parado, está en su interior, en ese espacio, en silencio, aprendió a ponerse en silencio en su interior y a observar las cosas de una manera cruda, real. Entonces, es un espacio psicológico ya. Ese aislamiento se convirtió en un aislamiento psicológico ya. Y tienen para poder marchar en la vida, por donde vaya, aplica su trabajo en silencio, en el aislamiento interior. Debemos de practicar. Es evidente que nuestra actitud hacia la vida diaria, les dije, está fundamentalmente equivocada porque nos trae fracasos, decepciones. No siempre va a haber que va a fallar, ¿no es cierto? Ahí vemos que mucha gente ya de edad, que han anhelado en su juventud los cambios psicológicos, han anhelado en su juventud ser otras personas de bien espiritualmente, y envejecieron amargadamente, envejecieron fracasados,
y vacíos. Entonces, estas personas se lamentan de no haber conducido su vida desde un comienzo por un aislamiento, por un espacio de soledad, tranquilidad, que no se le pudo dar, no se pudieron dar esa oportunidad, o no lo encontraron, o no sabían. Por lo que haya sido, acaban mal. Entonces, acaban con una frustración en el alma. Ahora, más aún todavía, las personas que conocemos la vida psicológica de esta psicología revolucionaria, también nos traen tremendas decepciones a la edad cuando uno va a morir. Ahí vemos, personas dicen que el verdadero maestro dice, Samael dice que se fue a ver a un hombre para que haga el cambio interior psicológico. Y le digo, mira, trabaja interiormente para que crezcas espiritualmente. Tienes que cambiar interiormente tu psicología para que hagas esta transformación, ¿no? Y esto le dice, todavía voy a esperar hasta redondearme, quiero comprar esos terrenos por los 4 puntos cardinales, que quede cuadradito y redondeado, y luego yo me dedico a trabajar sobre sí mismo, sobre mi interior. Bueno, pasó el tiempo y nuevamente después de un tiempo viene y le dice, ¿y qué pasó? Ya estoy enfermo, dijo, no pude trabajar interiormente, me lamento haber perdido mi tiempo, ahora ya no hay remedio, tengo que despedirme y hacer el mundo nomás. Entonces, vean que es frustrante, vean ustedes que no es algo de la vida que uno quiera, no es eterno, eso queda aquí nomás, es superficial, vacío, uno se va. Entonces ahí todos queremos que las cosas nos salgan bien, o así nomás, que así queremos, punto, pero nos salen mal, por lo mismo, es que no hay esa profundidad. Entonces, debe marchar con sus planes de acuerdo, no marcha, porque la realidad es diferente, en tanto uno no cambie interiormente, guste o no le guste, será siempre víctima de las circunstancias. Correcto, que sí, guste o no te guste, vamos a ser víctimas de las circunstancias, porque si no hay cambio interior, no hay nada duradero, todo es efímero, acaba las fuerzas de la juventud, acaban los hijos, se van, se quedan solos los papás, las mamás en casa, la casa envejece, desaparecemos del mapa. Pero si hay un aislamiento interior para cultivar la vida espiritual, eso sí te acompaña toda tu vida, y aún más allá de la muerte, la tranquilidad y la paz te acompañan. Feliz uno va. Entonces, hay mucha gente que escribe libros, recomendaciones de todo tipo, con tintes científicos, más son aspectos nada más superficiales, porque no hay profundidad y consistencia. Pero sí recomiendo, lo que se debe practicar es que la persona aprenda a buscar ese aislamiento interior. Eso es duradero, porque va marcando en la intimidad misma los cambios que son eternos. Eso no cambia. Esos son líderes o exitosos hombres y mujeres, porque están apoyados justo en la base misma del aislamiento interior, en ese espacio. Si no hay ese aislamiento, es imposible que algo crezca en nuestro interior, anímico o espiritual, que hagan cambios. Es imposible. En el aislamiento interior uno puede practicar la meditación, puede salir al astral. El aislamiento es aquella soledad que quiero encontrarme conmigo mismo, estar consigo mismo en paz. Ese aislamiento te lleva a conocer
muchas cosas externas, porque vas caminando por tu vida interna, y la vida interna conocida es fácil conocer la vida externa. Esta doctrina, esta psicología revolucionaria va al grano va, ¿no es cierto? Va a los hechos concretos y claros. Entonces, este buen dueño de casa, nada contra la corriente, cumple con sus deberes, pero también nada contra la corriente. Busca ese aislamiento para surgir, para prosperar en el crecimiento espiritual. Ahí va a poder tener sus facultades, clarividencia, intuición, telepatía. Tiene que practicar a través de ese aislamiento, practicarlo, la meditación, la concentración, las runas, la lamasería, el tai chi, espacios que tiene que darse la persona, sean diarios, una hora, o sean semanales, un día, o sean anuales, un mes completo. Entonces tiene que ser, no es que esto quede aquí nomás, sino que se tiene que practicar ya, comenzarlo, hacer ese aislamiento, proponerse hacer ese aislamiento de una hora diaria en tu casa, donde tú tengas que aplicar la oración si eres cristiano, la meditación si eres esoterista, ¿cierto? La autoobservación si eres, ya vas caminando en tu interior, la autoobservación si eres gnóstico, observación, bien. Y por ahí comienza el crecimiento anímico, espiritual. Hoy comienza tu grandeza, porque el resto no se sostiene en bases sólidas, lo resto es falso, se tumba, se cae. En cualquier rato te sorprende y se derriba todo. La parte espiritual, cultivada a través del aislamiento, te da esa solidez. Por ahí camina. Entonces, el buen dueño de casa, común y corriente, cumple con todos sus deberes y por ello piensa de sí mismo lo mejor de él. Piensa que él es bien cumplido sus deberes, pero solo sirve a los fines de la naturaleza. Eso es todo, ahí no más queda, no va más para allá. Uno dice, yo ya cumplí con mis hijos, cumplí con mis hijas, ya estoy bien, ya gocé. Lo hicimos por un vano orgullo, pero en nuestro interior hay un vacío, queda un vacío de no haber alcanzado esa paz interior, esa armonía. Entonces hay un vacío. No nos podemos engañar que hay un vacío. Deberemos nosotros ahí ahora cultivar ese aislamiento para poder vivir, envejecer y marcharse de este mundo en armonía y en felicidad. Entonces, por oposición del buen dueño de casa, común y corriente, el buen dueño de casa que cumple sus dos tareas, y si cumpliera la tarea del aislamiento más a tiempo, como lo han hecho todos los santos, todos los líderes, todos los hombres que han triunfado la vida, han tenido su aislamiento, los cantantes incluso, los filósofos, los músicos, tienen su aislamiento interior, su espacio de soledad para cultivarse. La vida espiritual también lo pide, principalmente es más todavía importante. Los buenos dueños de casa, aunque los que nadan contra la corriente, aunque son pocos en el mundo, son contados como Dios,
los hay, muy pocos. Más hay buen dueño de casa que cumple con sus deberes de familia en todo sentido. Entonces, cuando uno piensa de acuerdo con las ideas de este tratado revolucionario de psicología, va por buen camino. Se convierte en un psicólogo de profundidad, de análisis, por naturaleza, no porque hayamos estudiado en la universidad, no, por naturaleza se convierte en una potencia psicológica en su interior, tanto para él mismo como para ayudar a otras personas. Pues va al grano, va hacia el punto que uno quiere, el desarrollo interior. Entonces, hasta ahí la conferencia. Si hay preguntas, pueden hacerlo. No olvidar una cosa, que no haya escape de energías. Procurar no escape energías por los sentidos hacia afuera. Y se convierte el estado, más bien se convierte el aislamiento interior en perfecta herramienta de trabajo para el desarrollo interior. Muy bien, hasta ahí comienza la conferencia. Si hay preguntas pueden hacerlo. Si no, pueden ustedes escribir ahí y dejarlo para poder contestarlo. Bien, les agradezco de todos modos a todos ustedes y las bendiciones para todos ustedes. Hasta ahí la conferencia, gracias.